Imagina que pudiéramos retroceder en el tiempo. No 10 años, no 100, apenas unos segundos antes de tu concepción. Todo parece exactamente igual. Las mismas personas, el mismo lugar, el mismo momento. Y entonces cambiamos una sola cosa. Un movimiento diminuto. Un retraso de apenas unos segundos. Una célula que toma un camino ligeramente distinto. Cuando el reloj vuelve a avanzar, ocurre algo extraño. Puede que nazca un niño. Puede que nazca una niña. Puede que nazca alguien con muchos de tus rasgos. Pero la persona exacta que tú conoces como yo, quizá ya no exista. Esta pregunta parece filosófica, pero debajo de ella hay una historia profundamente física y biológica. Porque antes de que tuvieras nombre, rostro, recuerdos o una conciencia capaz de preguntarse quién eras, hubo una secuencia de acontecimientos extraordinariamente precisa. Dos personas tenían que encontrarse, en determinadas circunstancias. Y antes de ellos, otra cadena de encuentros tuvo que producirse una y otra vez, atravesando generaciones. Pero incluso todo eso no explica todavía por qué naciste tú y no otro. Porque dentro de una sola concepción no existía una única posibilidad genética esperando a convertirse en persona. Había una enorme cantidad de combinaciones posibles. Durante la formación de los óvulos y los espermatozoides, los cromosomas se reorganizan y mezclan. Y cuando un espermatozoide encuentra un óvulo, solo una combinación concreta de material genético inicia el desarrollo de un nuevo organismo. La meiosis y la recombinación son precisamente algunos de los mecanismos que generan esa diversidad. Así que la pregunta, ¿por qué naciste tú y no otro?, tiene dos respuestas muy diferentes. La primera es biológica, porque una combinación particular de gametos dio lugar a un cigoto que comenzó a desarrollarse. La segunda es mucho más inquietante. Si hubiera ocurrido algo ligeramente diferente, ¿ese tú habría aparecido igualmente? Para responderla, tendremos que desmontar una idea que parece obvia. Que antes de existir, tú había una persona llamada tú, esperando su oportunidad de nacer. Quizá la historia sea exactamente al revés. Quizá tú no eras una posibilidad esperando convertirse en realidad. Quizá apareciste porque una cadena de acontecimientos hizo posible, por primera y única vez, exactamente esta versión de ti. Cuando pensamos en nuestro propio nacimiento, la mente comete una pequeña trampa. Imaginamos que existíamos de alguna manera como posibilidad y que, entre millones de alternativas, finalmente fuimos seleccionados. Pero la biología no funciona así. Antes de la fecundación, no había una célula microscópica que pudiera llamarse tú. Había células reproductivas. Había material genético. Pero la persona concreta que hoy recuerda su infancia y puede preguntarse por su existencia todavía no había comenzado a existir. Un espermatozoide no es un pequeño ser humano incompleto. Un óvulo tampoco contiene en miniatura a una persona esperando crecer. La fecundación combina material genético de ambos progenitores y activa los procesos que inician el desarrollo. El punto de partida es una célula nueva, el cigoto, con una combinación genética que no estaba presente como tal en ninguno de los dos progenitores. Piensa en una baraja de cartas. Si dos personas barajan sus cartas y después combinan algunas de cada una para formar una nueva mano, esa mano no estaba escondida en ninguna de las dos barajas como una entidad independiente. Aparece como resultado de la combinación. Con la genética ocurre algo mucho más complejo. Los seres humanos tenemos normalmente 46 cromosomas, organizados en 23 pares. Los óvulos y los espermatozoides poseen 23 cada uno. La meiosis es el proceso que reduce a la mitad ese número para formar gametos, pero no se limita a repartir cromosomas como si fueran fichas idénticas. Durante la meiosis también puede producirse recombinación, y fragmentos de ADN de cromosomas homólogos se intercambian y generan nuevas combinaciones. Esto significa que incluso antes de la fecundación, la naturaleza ya ha introducido una enorme cantidad de variación. Ahora imagina que retrocedemos una generación. Tus padres tampoco eran una combinación inevitable. Ellos surgieron de sus propios padres, y cada uno fue producido a partir de una combinación concreta de gametos. Sus padres también tuvieron historias, encuentros, decisiones y circunstancias que podrían haber sido diferentes. Y aquí aparece una consecuencia sorprendente. No necesitas cambiar millones de acontecimientos para que tú desaparezcas de la historia. Basta con modificar una pieza suficientemente pequeña de la cadena.
Si tus padres se hubieran conocido en otro momento, podría haber nacido otro hijo. Si un embarazo hubiera ocurrido en otro ciclo, el óvulo disponible podría haber sido distinto. Si otro espermatozoide hubiera participado en la fecundación, el genoma inicial habría cambiado. No decimos que cada pequeño cambio produzca necesariamente una persona diferente. Pero sí podemos afirmar algo sólido. Tu genoma es el resultado de una combinación concreta, y la formación de gametos genera múltiples combinaciones posibles. Y hay otro detalle que solemos olvidar. Cuando decimos «mis padres», usamos una etiqueta que resume una historia inmensa. Cada uno fue alguna vez un niño que todavía no sabía que algún día sería padre o madre. Antes de eso, fueron embriones. Antes de eso, gametos en potencia. La genealogía humana puede verse como un árbol, pero nuestra existencia no es simplemente una rama dibujada en un papel. Es la supervivencia de una trayectoria entre innumerables trayectorias que nunca llegaron a producirnos. Eso también explica por qué preguntar ¿qué probabilidades había de que naciera yo? Es más difícil de lo que parece. Tendríamos que decidir dónde comienza la cuenta. ¿En tus padres? ¿En tus abuelos? ¿En los primeros humanos? ¿En el origen de la vida? Cada punto de partida cambia el cálculo. Y muchos acontecimientos no son independientes, así que no podemos multiplicar probabilidades como si fueran números aislados. La intuición correcta no es una cifra concreta. Es la idea de una trayectoria extremadamente específica dentro de un espacio enorme de posibilidades. Hay además otro detalle. La fecundación puede iniciar el desarrollo, pero el desarrollo temprano es un proceso complejo. Incluso si imagináramos repetir una concepción con una combinación genética similar, no deberíamos asumir que cada detalle posterior sería idéntico. La vida se parece menos a reproducir una película ya grabada, y más a ejecutar un proceso dinámico cuyas reglas permiten una trayectoria concreta. Y ahora añadamos otra capa. Para un embarazo concreto, no existe un único espermatozoide esperando cumplir una misión predeterminada. En una eyaculación pueden liberarse cientos de millones. Pero la fecundación humana implica una serie de filtros biológicos. Aunque muchos espermatozoides pueden aproximarse o unirse a las capas externas del óvulo, normalmente solo uno fusiona su membrana con él, y mecanismos posteriores impiden la entrada de otros. Eso nos permite formular una imagen poderosa. No había una carrera organizada cuyo ganador estuviera destinado a convertirse en ti. Había un proceso biológico con millones de participantes y múltiples barreras, señales y contingencias. Y aún así, debemos tener cuidado con una frase que suele aparecer en documentales. Ganó el espermatozoide más rápido. No es una descripción científica completa. Los espermatozoides no tienen intención. No saben que compiten. Son células especializadas sometidas a un entorno físico y químico. La fecundación implica reconocimiento, regulación de la entrada, fusión del material genético y activación del óvulo. Y la diferencia importa. Si pensamos que el ganador era el mejor, parece que nuestra existencia estaba escrita desde el principio. No hay necesidad de convertir ese proceso en destino. Su complejidad ya es suficiente. Tu existencia no dependió simplemente de que uno llegara primero. Dependió de que una combinación particular de acontecimientos biológicos culminara en una fecundación que pudo desarrollarse. Y todavía falta algo. Incluso si pudiéramos congelar el momento de la fecundación y repetir la misma escena, la cuestión de quién eres no se reduce a los genes. Porque una persona no es solamente una secuencia de ADN. Hay desarrollo embrionario, hay regulación genética, hay interacción con el entorno, hay experiencias, hay azar biológico. Tu genoma fue el comienzo de una historia, no el guión completo. Y eso lleva a una posibilidad todavía más desconcertante. Quizá no solo había millones de posibilidades antes de tu concepción, sino que incluso después de ella seguían existiendo muchas maneras en que tu historia podía desarrollarse. La recombinación tiene una consecuencia que va mucho más allá de una sola familia. Dos hermanos pueden tener los mismos padres y recibir combinaciones diferentes de variantes genéticas. Comparten rasgos familiares y al mismo tiempo se diferencian en altura, rostro, metabolismo y muchas otras características. Por eso la familia humana no funciona como una fotocopiadora. La herencia conserva información,
pero también reorganiza parte de ella. Eres descendiente de una cadena que conserva lo suficiente para reconocerse como familia y cambia lo suficiente para que cada individuo sea una combinación particular. Hay un instante conceptual que resulta especialmente extraño. Antes de la fecundación, existen dos conjuntos separados de información genética. Las células sexuales son haploides, poseen un solo conjunto de cromosomas. Al combinarse, el cigoto recupera el conjunto diploide característico de las células humanas. No aparece todavía una persona consciente. No hay pensamientos, recuerdos ni personalidad. Pero sí comienza una trayectoria biológica que, si continúa desarrollándose, puede llevar a un individuo. Y aquí hay una diferencia fundamental entre decir, tenías esos genes, y decir, esos genes eran tú. No son la misma afirmación. Tu ADN contiene instrucciones y variaciones que influyen en innumerables características, pero una persona emerge de un proceso de desarrollo. Las células se dividen, se especializan, se comunican, activan y silencian genes, construyen tejidos y órganos. El ADN puede compararse con un conjunto de instrucciones, pero incluso esa comparación es imperfecta, porque las instrucciones no se ejecutan de forma aislada. El contexto celular importa, el ambiente importa, el momento del desarrollo importa. Esto también explica por qué dos personas con genomas extremadamente parecidos no son la misma persona. Los gemelos idénticos son el ejemplo más evidente. Pueden compartir prácticamente el mismo genoma nuclear y seguir siendo dos individuos distintos, con historias y experiencias diferentes. El desarrollo no es copiar una identidad prediseñada. Entonces, cuando preguntamos, ¿por qué naciste tú y no otro?, debemos separar dos cuestiones. La primera, ¿por qué apareció este organismo concreto? La respuesta incluye una combinación genética y una trayectoria de desarrollo. La segunda, ¿por qué la experiencia subjetiva que llamamos yo está asociada con este organismo? Aquí la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva. Sabemos muchísimo sobre el desarrollo del sistema nervioso y sobre cómo el cerebro genera actividad compleja. Pero la pregunta de por qué existe una experiencia subjetiva, por qué hay algo que se siente como ser tú, sigue siendo un problema abierto en filosofía de la mente y neurociencia. La ciencia puede estudiar genes, células, embriones y cerebros, pero no ha demostrado que exista una especie de yo predeterminado esperando ocupar un cuerpo concreto. De hecho, desde la perspectiva biológica, parece mucho más natural pensar lo contrario. El individuo emerge como resultado de un proceso. No había un tú separado esperando entrar en el cigoto. El proceso comenzó, y con él comenzó a existir el organismo que después desarrollaría un cerebro, una historia y una identidad. Pero si eso es así, queda una pregunta imposible de esquivar. Si el tú no existía antes, ¿qué significa decir que podrías haber nacido diferente? También podemos observar la paradoja desde el presente. Tú recuerdas acontecimientos posteriores a tu nacimiento, pero no recuerdas el comienzo de tu propia existencia. Tu cerebro reconstruye una continuidad. Yo era ese niño. Yo viví aquello. Yo estaba allí. No eres hoy exactamente el organismo que eras al nacer. Tus células han cambiado. Tu cerebro ha cambiado. Y tus conocimientos han cambiado. Sin embargo, existe una continuidad causal que conecta esos estados. Por eso el tú actual no tiene que haber estado presente en el momento de la concepción para ser descendiente directo de aquella primera célula. La identidad personal puede entenderse como algo que se desarrolla a través de una continuidad, no como una pieza que aparece completa en un instante. Aquí llegamos al corazón de la paradoja. Imagina que tus padres están exactamente en la misma situación. Todo parece igual. Pero cambiamos un detalle microscópico. En lugar del espermatozoide que participó en tu concepción, entra otro. ¿Qué habría ocurrido? La respuesta más razonable desde la biología es que se habría formado un cigoto con una combinación genética diferente. Y si esa combinación hubiera continuado desarrollándose, habría surgido otro individuo. No sería simplemente tú con otro ADN. Sería otra trayectoria biológica. Podría parecerse mucho a ti. Podría compartir tus padres y tener rasgos similares.
Podría incluso tener una personalidad que, en algunos aspectos, te recordara a la tuya. Podría ser un hermano hipotético, vivir en la misma casa y tener una infancia muy parecida. Pero no habría ninguna base científica para decir que esa persona habría sido literalmente tú. Esto revela algo importante sobre la identidad. No existe una característica única que podamos señalar y decir: esto es exactamente lo que convierte a un organismo en la misma persona que tú. En la identidad personal participan continuidad biológica, continuidad psicológica, memoria, cerebro y relaciones. La ciencia puede describir muchos de esos componentes, pero la pregunta filosófica sobre qué hace que alguien sea la misma persona sigue siendo discutida. Y entonces aparece una idea todavía más extraña. ¿Qué habría pasado si tus padres hubieran concebido un hijo un día antes? Probablemente el óvulo disponible habría sido distinto. El momento de la fecundación habría cambiado y el conjunto de acontecimientos que produjo tu genoma podría no haberse repetido. No hace falta imaginar universos paralelos. Basta con la biología cotidiana. Ahora hagamos algo todavía más extraño. Supongamos que no cambiamos la fecundación, sino una pequeña circunstancia durante el desarrollo. Una diferencia en el entorno. Una enfermedad que aparece o no aparece. Una experiencia que ocurre en la infancia. Un encuentro que cambia una decisión. ¿Seguirías siendo tú? Probablemente sí, en el sentido cotidiano de identidad personal. Pero habrías sido una persona diferente en muchos aspectos. Esto muestra que ser tú tiene varios niveles. Está la identidad biológica, el organismo que continúa desarrollándose. Está la identidad genética, las variantes de ADN que heredaste y las que surgieron durante tu desarrollo. Está la identidad psicológica, tus recuerdos, rasgos, valores, relaciones y continuidad mental. Y está la identidad subjetiva, la sensación íntima de ser quien eres. La ciencia puede estudiar cada una de estas dimensiones, pero no existe una única molécula que contenga la respuesta a la pregunta: ¿qué es exactamente una persona? Hasta ahora hemos mirado el instante de tu concepción, pero podemos seguir retrocediendo. Para que tú existieras, tus padres tuvieron que existir primero. Y cada una de las concepciones que dio lugar a sus vidas dependió también de una combinación genética concreta. No necesitamos imaginar que todos tus antepasados estaban destinados a encontrarse. Basta observar que en cada generación había muchas circunstancias posibles. Un viaje pudo hacerse otro día. Una persona pudo conocer a otra en un lugar diferente. Un embarazo pudo producirse meses antes o después. Una migración pudo llevar a una familia a otro país. Una conversación pudo ocurrir o no ocurrir. No todas esas diferencias habrían cambiado tu existencia. Algunas habrían sido irrelevantes. Otras podrían haberlo cambiado todo. Este es un concepto central en la historia de cualquier individuo: la dependencia de la trayectoria. Una pequeña diferencia en el pasado puede abrir una cadena de acontecimientos completamente distinta. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. Decir que tu existencia fue contingente no significa decir que fue milagrosa en un sentido sobrenatural. Contingente significa que dependió de condiciones que podrían haber sido diferentes. La ciencia puede estudiar muchas de ellas: reproducción, genética, desarrollo, herencia. Lo que no puede hacer es demostrar que había una intención cósmica detrás de que una persona concreta apareciera. Podemos mirar hacia atrás y sentir que toda nuestra historia conduce inevitablemente hasta nosotros porque conocemos el resultado. Pero eso es una ilusión retrospectiva. Imagina lanzar una moneda y ver que cae cara. Después de observar el resultado, parece que la historia siempre estuvo encaminada hacia esa cara. Pero antes del lanzamiento, cara y cruz eran posibilidades. La evolución de tu linaje es mucho más complicada, pero comparte una característica. Conocemos el resultado porque estamos aquí para observarlo. No podemos regresar al pasado y ver las ramas que no ocurrieron. Estamos viviendo una de las posibilidades que se hizo realidad. Y desde nuestra perspectiva, esa posibilidad parece especial porque somos precisamente esa posibilidad. Aquí aparece un fenómeno conocido en filosofía y probabilidad. El observador solo puede encontrarse en una historia compatible con su propia existencia. No es necesario invocar un destino para explicar por qué tú estás aquí preguntando por qué estás aquí. Estás aquí porque las condiciones que llevaron hasta ti ocurrieron. Pero eso no elimina el misterio. Solo lo cambia. Porque si millones de combinaciones eran posibles
y una de ellas terminó produciendo a una persona consciente. ¿Qué significa que esa persona diga yo? Quizá conviene separar tres frases que parecen iguales, pero no lo son. Podrías haber sido diferente. Podría haber existido otra persona. Tu conciencia podría haber despertado en otro cuerpo. Las dos primeras pueden plantearse como experimentos sobre identidad y desarrollo. La tercera requiere una afirmación adicional para la que no tenemos evidencia. No conocemos un mecanismo mediante el cual una conciencia preexistente sea asignada a un organismo u otro. Durante una enorme parte de tu historia, no hubo una voz interna diciendo, «Soy yo». No había recuerdos de infancia porque no había infancia. No había nombre. No había rostro reconocido en un espejo. Había desarrollo biológico. El embrión se transformó. Las células proliferaron y se especializaron. El sistema nervioso comenzó a organizarse. El cerebro siguió desarrollándose mucho después del nacimiento. En algún punto de ese proceso aparece lo que llamamos experiencia consciente, aunque la ciencia no tiene una frontera única y aceptada que marque el instante exacto en que comienza una conciencia humana. La pregunta, ¿por qué naciste tú y no otro?, puede parecer inicialmente una pregunta sobre espermatozoides y genética, pero termina llevándonos directamente al problema de la conciencia. ¿Por qué este cerebro produce la experiencia de ser esta persona? La neurociencia estudia correlatos de la conciencia, redes cerebrales y procesos cognitivos. Pero explicar por qué una actividad física determinada se acompaña de una experiencia subjetiva sigue siendo una cuestión abierta. Aquí debemos ser especialmente rigurosos. No sabemos que exista una entidad independiente llamada alma que pueda viajar de un cuerpo a otro. Tampoco sabemos que la conciencia sea simplemente una ilusión. Esas son posiciones filosóficas, no hechos científicos establecidos. Lo que sí sabemos es que las alteraciones del cerebro pueden modificar profundamente la memoria, la percepción, el lenguaje, la personalidad y el sentido de identidad. Eso muestra una relación íntima entre el cerebro y aquello que experimentamos como nosotros mismos. Y esto nos devuelve a la concepción. Si otro espermatozoide hubiera participado en la fecundación, se habría iniciado otra trayectoria biológica. Ese individuo habría desarrollado otro cerebro y con él otra perspectiva subjetiva. No tendríamos que imaginar que tú habrías despertado dentro de esa otra persona. Desde la evidencia científica disponible, no existe un mecanismo conocido que funcione de esa manera. La idea de que una conciencia preexistente podría haber sido colocada en cualquier cuerpo pertenece a otro tipo de explicación. La biología cuenta una historia diferente. El individuo se desarrolla. El cerebro se desarrolla. La memoria se desarrolla. La identidad psicológica se construye a través de una continuidad de procesos. Y algún día, una persona mira hacia atrás y dice, «Yo nací». Pero incluso esa frase es curiosa. Cuando dices «yo nací», tu cerebro actual está conectando el organismo que eres hoy con un acontecimiento ocurrido cuando todavía no podías recordarlo. Tu identidad incluye una historia que no experimentaste conscientemente. Tal vez el tú que existe hoy no sea el mismo tipo de entidad que comenzó en la concepción. Tal vez sea una continuidad construida paso a paso. A escala cósmica, la pregunta se vuelve todavía más extraña. Los átomos que forman nuestros cuerpos no fueron fabricados para convertirse en personas concretas. Los elementos químicos surgieron de procesos anteriores a la Tierra y después fueron incorporados a planetas, organismos y ecosistemas. Pero decir que la materia no fue creada para nosotros no hace menos impresionante nuestra existencia. Al contrario, significa que no necesitamos suponer una intención previa para reconocer que la naturaleza puede producir estructuras extraordinariamente complejas a partir de reglas simples y una historia larguísima. La pregunta, ¿por qué yo?, puede transformarse en otra. ¿Cómo llegó a existir un ser capaz de formular esa pregunta? Y esa segunda pregunta conecta nuestra historia personal con la historia de la vida, y finalmente con la del universo. Ahora podemos hacer un experimento mental. Supongamos que volvemos al pasado y cambiamos un solo detalle. En vez del espermatozoide que participó en tu concepción, participa otro. Nace una persona diferente. La pregunta es,
¿Podríamos llamarla otro tú? En lenguaje cotidiano, quizás sí. Podríamos decir que habría sido una versión alternativa de ti. Pero científicamente, debemos tener cuidado. Si su genoma fuera diferente, y su trayectoria de desarrollo también, no existe una razón biológica para identificarla como la misma persona. Podría ser un hermano hipotético. Podría compartir padres. Podría vivir en la misma casa. Podría tener una infancia muy parecida. Pero sería otro individuo. Ahora hagamos algo todavía más extraño. Supongamos que no cambiamos la fecundación, sino una pequeña circunstancia durante el desarrollo. Una diferencia en el entorno. Una enfermedad que aparece o no aparece. Una experiencia que ocurre en la infancia. Un encuentro que cambia una decisión. ¿Seguirías siendo tú? Probablemente sí, en el sentido cotidiano de identidad personal. Pero habrías sido una persona diferente en muchos aspectos. Esto muestra que ser tú tiene varios niveles. Está la identidad biológica, el organismo que continúa desarrollándose. Está la identidad genética, el conjunto de variantes de ADN que heredaste y las que surgieron durante tu desarrollo. Está la identidad psicológica, tus recuerdos, rasgos, valores, relaciones y continuidad mental. Y está la identidad subjetiva, la sensación íntima de ser quien eres. La ciencia puede estudiar cada una de estas dimensiones, pero no existe una única molécula que contenga la respuesta a la pregunta, ¿qué es exactamente una persona? Por eso los experimentos mentales sobre identidad son tan poderosos. Imagina que pudiéramos copiar tu cerebro perfectamente. ¿La copia serías tú? La copia diría que tiene tus recuerdos, recordaría tu infancia, reconocería a tus familiares. Tal vez afirmaría sinceramente que es tú. Pero tú seguirías. Hay algo profundamente humano en intentar encontrar una razón para nuestra existencia. Queremos causas finales. Alguien decidió, alguien eligió, alguien nos estaba esperando. La ciencia suele ofrecer otro tipo de respuesta. No siempre responde ¿para qué? Muchas veces responde ¿cómo? ¿Cómo se forman los gametos? ¿Cómo se recombinan los cromosomas? ¿Cómo ocurre la fecundación? ¿Cómo cambia el cerebro? ¿Cómo se construyen los recuerdos? Esas explicaciones no eliminan el significado personal que damos a nuestra vida. Simplemente separan el mecanismo de la interpretación. Puedes creer que tu vida tiene un propósito, si esa es una convicción filosófica o espiritual. Pero no necesitas convertir esa convicción en un hecho científico. Y del mismo modo, la ciencia puede explicar por qué existe un organismo con tu genoma, sin tener que decidir qué significado debería tener su existencia. Después de recorrer todo este camino, puede surgir una conclusión tentadora. Si tantos acontecimientos tuvieron que coincidir, entonces quizá nuestra existencia sea simplemente una casualidad. Pero casualidad puede significar cosas muy diferentes. En ciencia, un resultado puede depender de variables aleatorias, sin que todo el proceso sea caótico. La formación de gametos incluye mecanismos muy organizados, pero produce diversidad. La fecundación sigue reglas moleculares, pero el resultado concreto depende de circunstancias contingentes. El desarrollo embrionario está altamente regulado, pero también contiene variabilidad. Es una mezcla, orden y contingencia, ley y azar, necesidad y posibilidad. Por eso sería incorrecto afirmar que naciste porque el universo decidió que nacieras. Pero también sería incorrecto decir que naciste por una sola casualidad. Piensa en una larga fila de fichas de dominó. Para llegar a la última ficha, no basta con que esa ficha sea especial. Tiene que existir una cadena anterior capaz de hacerla caer. Tu vida es algo parecido, aunque muchísimo más complejo. Cada generación aportó una parte de la cadena. Cada concepción produjo una combinación concreta. Cada etapa del desarrollo añadió nuevas condiciones. Y si retrocediéramos suficientemente lejos, encontraríamos organismos que ni siquiera se parecen remotamente a nosotros. Y, sin embargo, somos descendientes de ellos. La historia evolutiva tampoco estaba apuntando hacia ti como si fueras el destino final. La evolución no tiene una meta conocida que diga producir humanos. La selección natural modifica las frecuencias de variantes heredables en poblaciones a lo largo de generaciones, y el resultado depende de ambientes, mutaciones, historia y contingencia. Si la historia de la vida hubiera sido diferente, no existe garantía de que una criatura como nosotros hubiera aparecido. Pero aquí ocurre algo fascinante. No necesitas saber la probabilidad exacta de que nacieras para reconocer lo extraordinario del hecho de que estás aquí.
Lo que sí podemos decir es más sencillo. Había muchas trayectorias posibles. Una de ellas produjo este organismo. Y ese organismo, después de años de desarrollo y experiencia, terminó produciendo una mente capaz de mirar hacia atrás y preguntarse por qué existe. Quizá esa sea la parte verdaderamente extraordinaria. No que tú hayas ganado un sorteo cósmico, sino que una cadena física y biológica terminó produciendo una criatura capaz de preguntarse qué significa haber ganado algo. Cuando observamos nuestra propia vida, tendemos a verla como una línea continua. Nací, crecí, estudié, conocí personas, tomé decisiones y llegué hasta aquí. Pero si pudieras observarla desde fuera, verías una red de bifurcaciones. Algunas decisiones abrieron caminos, otras los cerraron. Algunas circunstancias fueron elegidas y otras no. Eso no significa que todo sea destino ni que todo sea azar. Significa que una vida es una trayectoria dentro de un mundo lleno de restricciones y posibilidades. Tu nacimiento fue una de esas bifurcaciones. No fue el comienzo absoluto de la historia, pero sí el comienzo del organismo que posteriormente desarrollaría tu perspectiva. Y cuanto más retrocedemos, más grande se vuelve la cadena. No encontramos un punto donde aparezca mágicamente una explicación final. Encontramos procesos anteriores, y antes de ellos otros procesos, hasta que finalmente llegamos a preguntas para las que la ciencia todavía no tiene respuestas completas. Hay una última forma de mirar la pregunta. Imagina que, en una historia alternativa, otro espermatozoide hubiera participado en la fecundación. Nace otra persona, crece, aprende a hablar, tiene recuerdos, se enamora, tiene miedo, mira las estrellas. Un día se pregunta exactamente lo mismo que tú. ¿Por qué nací yo y no otro? Desde su perspectiva, la respuesta sería igual de extraña. Porque esa persona también estaría viviendo una trayectoria concreta. Para ella, sus padres serían sus padres. Su infancia sería su infancia. Su cuerpo sería el único cuerpo que conoce desde dentro. No tendría la sensación de ser el reemplazo de alguien que no nació, ni acceso a todas las personas que podrían haber existido. Y nosotros tampoco. Solo podemos experimentar la historia que efectivamente ocurrió. Por eso las posibilidades que no ocurrieron no dejan recuerdos. Podemos imaginarlas, pero no experimentarlas. Esto produce una especie de simetría. Cada persona que existe ocupa el centro de su propia experiencia. Para cada una, yo es la palabra más inmediata del universo. Pero desde fuera, ninguno de nosotros era inevitable. Somos resultados de procesos. Esto puede sonar frío, pero tiene una consecuencia profundamente humana. Si no había un tú esperando existir, entonces tu existencia no necesita haber sido predestinada para tener valor. El valor no tiene que venir de haber sido elegido por el universo. Puede surgir de la propia experiencia de estar vivo. Tus recuerdos existen porque ocurrieron. Tus relaciones existen porque las viviste. Tus decisiones importan porque modifican tu trayectoria futura y afectan a otras personas. La biología no necesita declarar que eras inevitable para explicar que eres real. Ahora podemos volver al principio. ¿Por qué naciste tú y no otro? La pregunta puede parecer casi sobrenatural, como si hubiera una multitud de personas posibles esperando en algún lugar y una de ellas hubiera recibido permiso para existir. Pero cuando seguimos la cadena hacia atrás, la imagen cambia. Antes de tu concepción no había un tú esperando. Había dos personas. Había células reproductivas. Había cromosomas. Había recombinación. Había circunstancias. Y, en un momento concreto, una combinación particular de material genético inició una nueva trayectoria. Después vino el desarrollo. Después el nacimiento. Después miles de experiencias. Y finalmente apareció algo que al principio no existía. Una mente capaz de recordar, imaginar y decir yo. La ciencia puede explicar una gran parte de esta historia, pero no nos entrega una respuesta definitiva a todas las preguntas que aparecen después. No sabemos si existe un propósito último detrás de nuestra existencia. No sabemos si la conciencia puede explicarse completamente en términos que hoy conocemos. No sabemos si la identidad personal tiene una definición filosófica final, y no necesitamos fingir que lo sabemos. Quizá la respuesta más honesta sea también la más sorprendente.
No naciste tú porque hubiera un tú esperando. Naciste tú porque una cadena de acontecimientos produjo a este individuo. Y una vez que ese individuo existió, comenzó una historia que ya no podía ser exactamente la misma que cualquier otra. Tu existencia no fue necesariamente una elección. Fue una aparición. Una continuidad. Una historia que comenzó antes de que pudieras recordarla, y que, por ahora, continúa. Y tal vez esa sea la verdadera paradoja. Cuando preguntas, ¿por qué nací yo y no otro?, parece que estás preguntando por qué te tocó una posibilidad entre muchas, pero quizá la pregunta más profunda sea otra. ¿Cómo es posible que una cadena de materia, energía, química y evolución haya terminado produciendo algo capaz de mirar hacia atrás, descubrir que pudo no haber existido y sentir asombro ante el simple hecho de estar aquí? Porque entre todas las cosas que podrían haber ocurrido, una de ellas ocurrió, y esa historia, por una razón puramente biológica y profundamente misteriosa, terminó siendo la tuya.